Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video les vamos a contar en qué consiste la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Mi grupo está conformado por Daniela Arias Gómez, Liliana Cardona Arboleda, Mariana Sánchez Londoño y quien les habla, Estefanía Tobón Serna. Pertenecemos a la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, sede Copacabana, y actualmente cursamos el sexto semestre. Este video se realiza para la asignatura Psicología Dinámica. Hola para todos, mi nombre es Mariana Sánchez. Entonces vamos a hablar un poco sobre la biografía de Erik Erikson. Él era un psicoanalista estadounidense de origen alemán, nació en 1902 en Frankfurt y murió en 1994 en Massachusetts. Cuando era joven, estudió artes, conoció a Anna Freud, la hija del padre del psicoanálisis Freud, y por esto se estableció un tiempo en Viena. Pero en 1933 se fue para Estados Unidos a investigar el tema de la influencia de la cultura en el desarrollo psicológico. Esto lo trabajó con niños de reservas indias. Sus más importantes trabajos siempre se han basado en la infancia y la adolescencia. Acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, La infancia y sociedad en 1950, Identidad, Juventud y Crisis en 1968, Historia personal y circunstancia histórica en 1975, dedicó estudios a Martín Lutero en 1958 y Las ideas sobre la no violencia en 1969. Entonces él quiso como ver cuáles eran los factores psicológicos y socioculturales en el desarrollo del yo. Por eso les vamos a presentar la teoría de desarrollo psicosocial que él creó con 8 etapas muy importantes que podrán ver a continuación. La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson no solamente toma al ser humano como individuo, como solo, en sus aspectos biológicos, sino que también hace una mezcla entre aspectos biológicos y sociales. Para este autor, la sociedad, la cultura y las instituciones que se encuentran dentro de esta son fundamentales para el desarrollo evolutivo de los seres humanos. A este autor se le atribuye la psicología del yo, que él considera que es esa fuerza esencial que tenemos cada uno de nosotros para hacer frente a las diversas situaciones que pueden ir surgiendo a lo largo de nuestra vida. Para describir mucho mejor ese desarrollo evolutivo de las personas, Erikson desarrolló o creó 8 estadios fundamentales para explicar cómo se da ese proceso evolutivo en los seres humanos. Estadios que más adelante se explicarán para tener una idea más clara y completa de lo que este autor propone, que hace parte de nuestro desarrollo a nivel no solo biológico, sino también social a lo largo de nuestra vida. Dentro de esta teoría, pues también se tiene en cuenta que él ve a la persona que se desarrolla desde el nacimiento hasta la vejez y no se centra en una sola etapa del desarrollo de los seres humanos para explicar todos esos cambios significativos que se dan en el transcurso de la vida y que luego van a repercutir en lo que se irá construyendo cuando se sea adulto, en cuanto a identidad, en cuanto a creencias, etc. Para él, sin lugar a dudas, la sociedad cumple un papel fundamental en todo el tema de la experiencia que va adquiriendo el ser humano a nivel que va transitando por esas diferentes etapas del desarrollo, las instituciones con las que se afilia, las personas que conoce, pero no deja de lado sus procesos biológicos que también son importantes. A diferencia pues de Freud, que Freud solo toma al individuo desde su parte biológica, Erik Erikson no solamente lo hace desde esta mirada, sino que le añade todo el tema social. Para comprender mejor la teoría de Erik Erikson, es importante estudiar a profundidad conceptos como el principio epigenético, diferencias individuales, adaptación y ajuste, procesos cognitivos, sociedad,
influencias biológicas, desarrollo del niño y desarrollo del adulto. Todo esto como punto de partida para poder comprender los estadios que estamos a punto de explicarles. En palabras de Erik Erikson, el principio epigenético se entiende que todo lo que crece tiene un plan fundamental y que de este emergen las partes. Cada parte tiene su tiempo de ascensión especial, hasta que todas las partes hayan emergido para formar un todo funcional. Esto es que para Erik Erikson el ser humano es un todo y que se tiene que tener presente desde el momento en que es un feto, antes de nacer, hasta todo el desarrollo a nivel psicológico que va teniendo a lo largo de su vida, para poder comprender entonces cuáles son sus comportamientos, cómo es esa experiencia que va adquiriendo y cómo se conjuga esto con sus aspectos biológicos. Para ello es importante que en cada etapa, en cada estadio que él definió por las que atravesamos los seres humanos, se desarrollen una serie de actitudes para hacerle frente a las situaciones adversas que él llama crisis o conflictos, para que sean resueltos de manera satisfactoria y que de esa manera el yo cada vez esté más fortalecido. Otros elementos a tener en cuenta dentro de su teoría es las diferencias individuales. Estas, Erikson las nombró como las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres, que por supuesto son evidentes y que no se pueden cambiar, que se deben tener presente al momento de estudiar todo el proceso evolutivo de los seres humanos, tener presente estas diferencias. En adaptación y ajuste, él lo llama de la forma en que en cada etapa de la vida se hace una resolución adecuada o se tiene esa fortaleza del yo para que se puedan superar esas crisis y conflictos que surgen a lo largo de nuestra vida en cada etapa del ciclo vital. Los procesos cognitivos hacen referencia a que, aunque en el psicoanálisis el inconsciente es lo más importante o es un elemento que se trabaja bastante fuerte, el tener esa conciencia de que hay otros procesos involucrados dentro de nuestro desarrollo como seres humanos implica reconocer la vida que estamos llevando, por decirlo de algún modo, no solamente en nuestros aspectos biológicos, sino también cómo la sociedad va influyendo en ese desarrollo que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. La sociedad, para Erikson, es quien moldea a las personas. Por ello es que nombró a su teoría psicosocial, porque no solo son los procesos biológicos los que influyen en el desarrollo del ser humano, sino que la sociedad misma, a través de sus patrones, a través de sus creencias, de sus culturas, de las instituciones que allí empiezan a emerger y empiezan a generar cierta influencia en la vida del ser humano, es quien va moldeando también su identidad, su comportamiento y por ende la manera de ver la vida y su desarrollo. Las influencias biológicas pues obviamente no se pueden dejar de lado, porque somos seres humanos que tenemos una composición a nivel fisiológica también que se debe tener en cuenta, y este también va de la mano de lo que son las diferencias individuales. Sin lugar a dudas, lo que hace diferente a hombres y mujeres es su aparato genital. Entonces es ahí en donde Erikson también hace énfasis para que no solo pues se entienda al ser humano de manera fisiológica, sino también social, pero sin perder de vista estas diferencias significativas. El desarrollo del niño. Dentro de la teoría, Erikson no solamente apunta al desarrollo del niño, sino también al del adulto. Entonces aquí hay que tener presente que él estableció 4 estadios para la infancia y 4 estadios para la adultez. Y no solo se quedó en una etapa en específico, sino que decidió explorar más allá de lo que pasaba en la infancia. Si bien la infancia es importante para todos los seres humanos, para el desarrollo que se va a tener a futuro a nivel mental, social del ser humano, igual también se debe seguir estudiando los cambios que va teniendo
la persona, el individuo a lo largo de la vida, que no solamente se quede en la infancia, sino que se busque seguir explorando esos nuevos retos, esas nuevas situaciones a las que se ve expuesto a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta la vejez, porque eso va a determinar entonces cómo va a ir llegando y cómo va a ir pasando de etapa en etapa y qué tan fortalecido o qué tan débil va a estar para enfrentar el próximo estadio que vaya a vivir. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Liliana Cardona. Vamos a hablar sobre la discrepancia que existe entre la teoría del desarrollo psicosexual planteada por Sigmund Freud y la teoría del desarrollo psicosocial planteada por Erikson. ¿Qué hizo Erikson? Él reinterpretó las etapas de desarrollo psicosexual que estaba planteando Freud, dándole un énfasis en el desarrollo social de cada persona. Es decir, él plantea 8 etapas. Las primeras 4 etapas que Erikson plantea son confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza, iniciativa versus culpa y laboriosidad versus inferioridad. Estas 4 etapas corresponden a las primeras 4 etapas que plantea Freud, que son oral, anal, fálica y de latencia. La última etapa que plantea Freud es la etapa genital, y en esa se enmarcan las últimas 4 etapas que está planteando Erikson, que serían identidad versus difusión de la identidad, intimidad versus aislamiento, generatividad versus autoabsorción e integridad versus desesperanza. Hola, mi nombre es Daniela Arias y voy a continuar con el tema de las características de la teoría de Erik Erikson y el concepto de crisis. Erikson hizo una reinterpretación de las etapas del desarrollo psicosexual que fueron anteriormente planteadas por Freud. Lo que hizo Erikson fue darle dentro de su teoría mayor importancia al aspecto social y al desarrollo biológico como aquellos elementos determinantes en la vida de una persona. Además de eso, Erikson extendió el concepto de etapa, prolongándolo a lo largo de la vida y no dejándolo solo en la niñez como lo hizo Freud. Entonces acá aparece un concepto muy importante para Erikson, que es el tema de la crisis. Él dice que en cada una de las etapas de la vida se adquieren ciertas competencias específicas dependiendo de la etapa en la que esté la persona, y que esas competencias van a determinar la evolución posterior. Esas competencias son de orden psicosocial y van a implicar un conflicto, que en este caso sería la llamada crisis, entre el estado anterior y el nuevo. Entonces, la crisis como tal para Erikson comprende el paso de un estadio a otro como un proceso progresivo de cambio de esas estructuras operacionales, o por el contrario, un proceso de estancamiento, que sería como hacer una regresión en el mismo. La crisis es, por decirlo de alguna manera, como ese punto crucial para el desarrollo. Entonces, de cada crisis precisamente es que sale un yo fortalecido, es decir, con una virtud, con una fortaleza, o por el contrario, donde sale un yo con características negativas. Para Erikson, el desarrollo sano está compuesto por una mayor proporción de una fortaleza que de una debilidad. Entonces, en cada una de las 8 etapas que él propuso, tienen características propias, logros y pérdidas. Claro está, todo depende de la persona y del contexto social en el que esa persona se esté desarrollando. Ahora hablaremos sobre el rol de la cultura con relación a las 8 etapas desde la teoría psicosocial de Erikson. ¿El qué quiere decir con esto? Pues todas las personas tienen como su forma de desarrollarse en cada una de estas etapas o pasar por cada una de estas etapas. Infiere demasiado lo que es la cultura. Él dice pues que estas son universales, pero que la experiencia de su miembro la organiza según la cultura en la que está. Ahora vamos a hablar sobre los estadios. El primero es la confianza versus desconfianza. Esa comienza desde los 0 a los 18 meses. Acá es muy importante el vínculo que se crea con la madre en el momento de nacer, y también va a determinar el vínculo o esa relación que el niño pueda tener en su futuro.
Bueno, aparecen sentimientos o estas sensaciones de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción y seguridad. Esto es lo que va a determinar como la calidad de las relaciones que el niño pueda tener en un futuro, como ya lo había dicho anteriormente. Bueno, la confianza es básica, es súper básica y fundamental en esta etapa, porque el niño nace con la certeza de que está bien o tiene un bienestar interior, por decirlo así, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el circulatorio, y en términos de mente, en lo acogido o recibido, o también en el sentido de ser amado, que él pueda como sentir, él tiene la certeza de que esto es lo que está sintiendo. Y también en la desconfianza es fundamental, es inevitable que este sentimiento no ocurra. Entonces él va a experimentar las sensaciones de abandono, aislamiento, separación y confusión existencial sobre él mismo, los demás y sobre la vida misma. También hablan de la religión. Después como de todos los desarrollos positivos que la anterior etapa psicosocial deja, nos ayuda a la capacidad de tener esperanza. Erikson decía que también ayudaba a restaurar lo que era la confianza y la fe, y que otros aspectos en los que las personas podrían tener como esta fe o obtener esta fe era el trabajo productivo, la acción social, la búsqueda científica y la creación artística. Vamos a hablar sobre la segunda etapa o estadio, que es la autonomía versus vergüenza y duda. Esta comienza desde los 18 meses a los 3 años. Acá el niño empieza como a desarrollar todos los temas cognitivos y musculares, adquiere capacidades de expresión oral, adquiere pues la capacidad de la voluntad, porque el niño tuvo una batalla con lo que era la etapa anterior, una batalla pues entre la autonomía y la vergüenza. Acá él adquiere como ya esa autonomía y aprende a diferenciar ciertas cosas, como por ejemplo los castigos. Voy a hablar del estadio 3 y 4 que propuso Erik Erikson. Al estadio 3 y 4, Erikson lo llamó iniciativa versus culpa. Este suele darse más o menos entre los 3 y 5 años y digamos que de cierta manera aquí el niño puede empezar a tomar opciones sobre qué clase de persona quiere ser. Dentro de este rango de edad de los 3 a 5 años, Erikson estuvo de acuerdo con Freud en que el niño pues de esa edad está interesado en la sexualidad y en las diferencias de sexo. El niño en esta etapa empieza a desarrollar pues una conciencia, es decir, un super yo, empieza a actuar de forma intrusiva, intrometiéndose pues física y verbalmente en el espacio de los demás. Entonces pues ahí es donde vemos que el niño efectivamente están hablando mayores y se mete o buscan las cosas de los papás, de los hermanitos mayores, por ejemplo, si pues llegado el caso. Se acerca a lo desconocido con curiosidad. En esta edad, en esta etapa, la culpa se presenta ante una iniciativa castigada. ¿Cómo así? Un agente externo castiga la acción del niño. ¿Cómo así? Pues digamos que el niño toma la iniciativa de hacer, por ejemplo, una carta al papá. Y resulta que la mamá lo regaña y lo castiga por no haberle puesto más cosas, por no haberlo hecho de una manera, por no haberlo hecho de otra, en lugar de valorar el esfuerzo que hizo el niño para hacer esa carta. Y por el contrario, un niño con iniciativa se arriesga a vivir experiencias nuevas, tiene dominios y habilidades, entre otras muchas cosas. En esta tercera etapa también aparece lo que son los prototipos ideales,
Pasar por la etapa de iniciativa versus culpa deja al niño con esa virtud del propósito. Entonces empieza a tomar de la cultura y del ambiente en el que vive todos esos prototipos ideales de la sociedad y aparece, como ya lo había mencionado ahorita, esos roles sexuales que van a proporcionar también prototipos ideales más adelante para apoyar la fortaleza del yo, que en esa etapa sería la iniciativa. A la cuarta etapa, Erikson lo llamó laboriosidad versus inferioridad. Suele darse entre los 5 y 6 años hasta los 10. En esta etapa, el niño está totalmente dedicado a la tarea de la escuela. Y es precisamente la ida a la escuela en donde el niño aprende a ganar ese reconocimiento al producir cosas, al hacer una tarea, al proponer una idea, etc. Entonces, el niño trabaja todas esas tareas hasta su término y así logra lo que es la satisfacción y la perseverancia. Si el niño, por ejemplo, fracasa en obtener el reconocimiento por algo, porque hizo una tarea, porque propuso algo, porque inventó algo nuevo, si fracasa en eso o no puede desarrollar bien, por ejemplo, una tarea, aparecen los sentimientos de inferioridad y empieza a ser un niño que no confía en sí mismo, que no quiere vivir cosas nuevas, que no quiere proponer y que puede incluso hasta presentar baja autoestima. En cambio, un niño con laboriosidad quiere proponer cosas nuevas todo el tiempo, quiere esforzarse más para hacer mejor sus tareas, quiere inventar cosas, etc. En esta etapa también aparece lo que son los elementos tecnológicos y pues en esta etapa de laboriosidad versus inferioridad se desarrolla la virtud de la competencia. Entonces digamos que de cierta manera todos esos elementos tecnológicos también pues van a estar apoyando esa competencia y esa etapa de laboriosidad versus inferioridad. Y entonces, por ejemplo, las oportunidades que son injustamente limitadas por la discriminación, pues llegado el caso, son particularmente dañinas para la persona, porque van a aparecer de nuevo sentimientos de inferioridad y todo el tiempo va a estar compitiendo entre lo hice bien, lo hice mal, pero posiblemente las personas que no sepan manejar ese tipo de cosas, entonces van a quedar con sentimientos de inferioridad todo el tiempo y no van a querer proponer cosas nuevas o hacer mejor su trabajo porque sienten que no es lo suficientemente valorado como ellos lo esperaban. La quinta etapa del desarrollo psicosocial de Erikson la denominó como identidad versus difusión de la identidad. Esta etapa se desarrolla en la adolescencia. Durante esta etapa, las identificaciones tempranas con los padres y otros modelos de roles tienen su influencia, pero el adolescente debe desarrollar una identidad personal que vaya más allá de esas identificaciones. Una ocupación es con frecuencia un centro importante de la identidad y la exploración de las diferentes posibilidades de carrera es parte del proceso de lograr una identidad. La confusión de identidad ocurre si una identidad coherente no puede ser lograda. Es decir, una resolución no deseable de esta crisis de identidad es el desarrollo de una identidad negativa. Por ejemplo, una identidad basada en los roles no deseables en la sociedad, como la identidad de un delincuente juvenil. Pues cuando los jóvenes delincuentes son encarcelados con los criminales, puede alentar en ellos el desarrollo de tal identidad negativa. La cultura proporciona imágenes claras de tales identidades negativas, haciéndolas mucho más atractivas a aquellos que encuentran que una identidad valorada positivamente parece inalcanzable. Es por eso que Erikson destaca la importancia de la exploración, pues temía que un compromiso temprano hacia una identidad en particular sea riesgo de una elección pobre. Además, no proporcionaría la oportunidad para desarrollar la fortaleza del yo de esta etapa, que es la fidelidad, la cual definió como la habilidad para mantener lealtades libremente a pesar de las contradicciones inevitables de los sistemas de valor. Antes de la resolución de esta etapa de identidad,
es muy frecuente que estén presentes las preguntas y esas ganas de experimentar del adolescente. Ya después, en el adulto, ya ese joven ha hecho unos compromisos, ha obtenido unas responsabilidades y como adulto está luchando por honrarlos. Como se mencionó anteriormente, la virtud de la fidelidad surge durante la quinta etapa del desarrollo psicosocial que propone Erikson, la cual permite al individuo serle fiel a una ideología. Por lo tanto, las perspectivas ideológicas de la sociedad apoyan, a veces incluso promueven la fortaleza de este yo. La causa puede ser política, social u ocupacional, o de otra forma. Erikson enumeró una relación compleja entre las etapas del desarrollo y el cambio cultural. Él decía que es a través de la ideología como los sistemas sociales participan en el carácter de la siguiente generación y tratan de absorber dentro de su alma el poder rejuvenecedor de la juventud. Es decir, que la adolescencia es un regenerador vital en el proceso de la evolución social, ya que la juventud puede ofrecer sus beneficios y energías tanto para la conservación de aquello que continúa sintiéndose verdadero como para la corrección revolucionaria de aquello que ha perdido su significado regenerador. Es muy importante resaltar que en esta etapa se permite reevaluar el papel de la tecnología y encontrar sus límites apropiados. La sexta etapa que plantea Erikson la denomina como intimidad versus aislamiento. Es la primera de las 3 etapas que se dan durante la adultez. Para Erikson, la intimidad psicológica con otra persona no puede ocurrir hasta que se establezca la identidad del individuo. Es por eso que vemos la importancia de resolver de forma correcta la etapa anterior. La intimidad involucra una capacidad de fusionarse psicológicamente con otra persona, ya sea con un amigo o con un amante, asegurando que la identidad individual no va a ser destruida por esa unión. Por lo tanto, la intimidad es selectiva. Y Erikson se refirió al distanciamiento como la contraparte de la intimidad. Vemos que para él cada una de las etapas tiene una fortaleza y también tiene su contraparte. En este caso definió al aislamiento como la prontitud para repudiar, aislar y si es necesario destruir aquellas fuerzas y gente cuya esencia parece peligrosa para la de uno mismo. Es importante resaltar que el adulto que no resuelve satisfactoriamente esta crisis permanece autoabsorbido y aislado. La intimidad se incrementa durante los primeros años. Es por eso que para muchos jóvenes adultos esta crisis se experimenta a través del rol social del matrimonio. Es muy importante tener en cuenta que el matrimonio no es una garantía de que esta crisis será resuelta de manera exitosa. Es más, debemos tener aún más presente que la intimidad psicológica no es lo mismo que la intimidad sexual. Y una esposa o un esposo no va a ser la única forma en la que vamos a poder resolver esta etapa. La resolución exitosa de la sexta etapa produce la fortaleza del yo, que Erikson llamó capacidad de amar. Esta fortaleza es apoyada y canalizada a través de lo que Erikson denominó como patrones de cooperación y competencia. Para muchos, como mencioné anteriormente, el matrimonio sirve para este rol, aunque las culturas pueden proporcionar otras formas, además de la familia nuclear, para moldear el sentido de la comunidad. Este también puede ser desarrollado en las relaciones homosexuales y en las relaciones no sexuales. El séptimo estadio es generatividad versus estancamiento. Inicia desde los 40 hasta los 60 años de edad. En este estadio, Erikson describe al ser humano como en esa posición en la que ya le dedica tiempo a su familia, en la que ya empezó a hacer toda una recolección de logros o actividades a lo largo de su vida, y aquí ya se dedica más al disfrute y a pensar en su propio cuidado y en el cuidado de los demás.
acá también se destaca mucho la importancia o el tiempo que le dedica el ser humano a su trabajo y esa necesidad de transmitir como todos esos conocimientos o todas esas ideas que tiene a las generaciones siguientes. Por eso es que se preocupa también mucho por las ideas de los jóvenes, por cuidar a esta gente joven, sobre todo cuando se tiene el rol de padres, pero también puede ser cuando son maestros, cuando son abuelos, quieren proteger a esa generación que viene y sembrar en ellos esas ideas que ellos han venido conservando, que han venido desarrollando a lo largo de su vida, para que no se queden ahí, sino que puedan pasar a otras generaciones. Es muy importante para ellos seguir sintiéndose útil, que son necesarios para los demás, y por eso es que tienen ese afán de intercambiar esas ideas que han venido adquiriendo a lo largo de su vida para que se siembren en las personas de las generaciones que vienen tras de ellos. ¿Sí? Cuando el ser humano no logra tener este reconocimiento en esta etapa, por así decirlo, y sentir que los demás lo necesitan, se genera un estancamiento. El estancamiento de pensar de que no se puede cuidar de sí mismo, de que no se puede cuidar a los demás y que por ende pues no se puede transmitir ningún tipo de conocimiento o ideal a las futuras generaciones porque no se ha logrado nada a lo largo de la vida. Entonces aquí es donde se debe hacer frente a esa crisis o a ese conflicto en el que entra todo ser humano en esta etapa de la vida para empezar a determinar qué le va a dejar a las personas que vienen tras de él, sean sus hijos, sean sus nietos o simplemente sean personas que conocen en un ambiente laboral o educativo que sean significativos para ellos. Como estadio alterno o que hace parte de un enfoque más cultural a este séptimo estadio, se encuentran las corrientes de educación y tradición. Aquí pues es muy parecido a lo que ya les acabo de mencionar, que se busca el cuidado de sí mismo y de los demás, pero en este aspecto el ser humano busca involucrarse de manera más profunda a todo lo que tiene que ver en la sociedad. Entonces, de esta manera busca como transmitir esas ideas, esos conocimientos, sentirse útil, sobre todo en instituciones a nivel de educación. Entonces, por eso los maestros juegan un papel importante, pero no necesariamente tienen que ser maestros de profesión, sino el hecho de querer aportarle algo a los demás, de querer acompañarlos, de querer guiarlos en un proceso en el que esta persona ya ha tenido experiencia y conocimientos previos, le genera cierta satisfacción y lo hace sentirse útil y necesitado por los demás, viéndolo desde un contexto más social. Finalmente, se encuentra el estadio número 8, que es integridad del yo versus desesperación, que inicia desde los 60 años de edad hasta la muerte. En este estadio, el ser humano ya pues no es productivo, en muchas ocasiones pues ya deja su trabajo, deja sus obligaciones que ha venido desarrollando a lo largo de su vida, y pues las dinámicas en esta etapa del desarrollo ya empiezan a cambiar, porque ya se hace como todo un proceso de retrospección, de evaluar qué se ha hecho a lo largo de la vida y cuáles son los frutos que se están recogiendo en este momento. Cuando una persona es capaz de mirar hacia atrás y darse cuenta de todo lo que ha hecho, de que efectivamente ha alcanzado todas aquellas metas que se ha propuesto a lo largo de su vida, le genera una integridad y lo pone en una situación de satisfacción de que se pudo lograr todo lo propuesto. Específicamente, el ser humano hace esa evaluación en aspectos educativos, de formación académica. Si lo que quiso fue tener una profesión, mirar entonces si sí se logró esa profesión, cómo fue todo ese proceso, si sí logró ejercerla y qué grado de satisfacción tuvo. Igual eso implica cierta subjetividad porque cada ser humano se propone o se traza un proyecto de vida de manera individual y lleva a cabo
toda una serie de actitudes para poner en marcha ese proyecto de vida. Sin embargo, cuando se hace esa evaluación y el ser humano se da cuenta que efectivamente pudo haber hecho cosas de otra manera y quiere devolver el tiempo y tratar de cambiar lo que no pudo hacer en una etapa de la vida como tal, genera cierta desesperación. Y eso incide en su salud física y mental, porque definitivamente el tiempo no se puede regresar. Por eso es tan importante vivir cada etapa de la vida de manera plena, consciente, y mirar de qué manera me ha aportado cada una de las situaciones que he vivido a lo largo de mi vida, cómo me ha afectado de manera positiva, significativa, o si no, para seguir aprendiendo de ello, y que en este punto de la vida, donde ya es la última etapa, según propone Erik Erikson, hacer esa evaluación y sentir entonces esa satisfacción de lo que se pudo lograr. Porque de lo contrario, pues las personas van a sentir o van a pensar mejor que su vida no tuvo ningún sentido y que no supieron aprovechar su desarrollo evolutivo para lo que realmente querían hacer. Y por ende también aquí se centra mucho en la negación de la muerte. Es querer entonces tener más tiempo de vida para poder lograr aquello que no se pudo hacer en etapas anteriores. La sabiduría hace parte de este último estadio que describe Erikson. En esta parte de sabiduría, la sociedad o la cultura le otorga gran importancia a los adultos mayores porque ellos ya han tenido un recorrido a nivel de su desarrollo evolutivo y han adquirido y almacenado una serie de experiencias y aprendizajes en diversas situaciones que les va a servir a generaciones futuras. Por lo tanto, es tan importante en esa etapa, en ese estadio número 7, transmitir todas esas ideas, todos esos conocimientos a los jóvenes para que les sirva de base en su desarrollo que están emprendiendo a nivel evolutivo. Entonces acá la cultura y la sociedad misma les presta o les otorga mejor gran importancia a estas personas adultas mayores por todo lo que han vivido a lo largo de su vida. Aquí también los adultos se aferran mucho más a sus creencias, a sus rituales, a todo lo que hayan hecho a lo largo de su vida, porque consideran que ya pues su paso por la tierra pronto terminará, ya que se encuentran en esta última etapa del desarrollo. Por lo tanto, se sienten más aferrados a aquellas creencias y prácticas que han venido desarrollando a lo largo de su vida y ya lo vuelven más como el centro de su existencia. Bueno, ahora les voy a hablar de la identidad racial y étnica y la importancia que tienen en la teoría de Erik Erikson. A estos dos grandes términos, identidad racial y étnica, Erikson los considera como elementos fundamentales que influyen en la identidad de cada generación. Una persona, por ejemplo, puede desarrollar una fuerte identificación con su grupo racial, étnico, cultural, y esta identificación puede proporcionar la base para la fortaleza y mejorar, en su caso, por ejemplo, la estima. Pero por el contrario, también puede tener consecuencias adversas en la autoestima. ¿Por qué? Porque por pertenecer a un grupo X puede ser evaluado positivo o negativamente. Y aquí entramos, pues, por ejemplo, al tema de la discriminación por ser de este grupo racial, por ser de este grupo étnico, etc. Entonces, digamos que la identidad racial y étnica es, si bien muy importante según Erikson, para la conformación de la identidad de una persona, también es un arma de doble filo porque puede ser muy valorado por pertenecer a ese grupo y puede tener acceso a muchas oportunidades, o por el contrario puede ser discriminado y tener pocas oportunidades por pertenecer a X grupo. Entonces, digamos que es un arma de doble filo, pero igual es muy importante considerarlo
porque definitivamente influye en la conformación de la identidad de una persona. En este punto se debe considerar que Erikson tuvo grandes críticas por no comprender a la mujer. Sin embargo, él siempre tuvo la claridad de establecer en su teoría esa diferencia biológica que existe entre hombres y mujeres, que por lo tanto hace que uno se desarrolle de una manera y otro de otra forma. Por ello, destaca roles importantes en esa etapa evolutiva del ser humano, como el juego en los niños, que va determinando como esa identidad que se quiere ir adquiriendo a lo largo de la vida, dando como esa base, y después en la adolescencia se va reafirmando con los roles que se van asumiendo, no solo desde el punto más familiar, sino en los diferentes entornos en los que se va interactuando. Y así, de esa manera, esa identidad se va configurando y se van estableciendo ciertas dinámicas y ciertas formas de vida en esa instancia del ciclo vital. Como cualquier teoría, pues por supuesto, esta teoría de Erik Erikson también sufrió varias críticas. Primero porque él basó su teoría en evidencia clínica. Entonces, como ocurre por lo general en varias teorías psicoanalíticas, pues son muy criticadas porque según otros enfoques, pues no hay un soporte científico para que pueda ser verificable todo aquello que proponen en cada teoría desarrollada. Por lo tanto, pues siempre van a sufrir incalculables críticas. Sin embargo, otras personas, otros teóricos han decidido también hacer como sus indagaciones frente a la teoría propuesta por Erikson, y se ha descubierto que aquello a lo que más se le presta atención y lo que más se estudia dentro de esta teoría es la identidad. Es esa identidad que se va configurando sobre todo desde la adolescencia o juventud y que hay parte a lo largo de la vida. Sin embargo, no se pueden desconocer los diversos estadios que él postuló para comprender mejor cómo es ese desarrollo, cómo es esa evolución del ser humano, y que desde la infancia, desde esos patrones que va teniendo, con los que va creciendo, sean sus padres, sean sus cuidadores, van logrando en el niño como una idea de cómo quiere ser cuando grande, pero que cuando se llega a la adolescencia, que ya se empieza a configurar de manera más sólida esta identidad, ya no solo por la relación que se tiene con sus padres o cuidadores, sino por la relación que empieza a establecerse dentro de esa interacción social, en la escuela sobre todo, con sus pares o con otras personas que va conociendo a lo largo de su vida. Ya van cambiando un poco cómo va a ser su identidad y se van dando esas transiciones. Por eso es que la adolescencia es un periodo crucial dentro de la vida de un ser humano y también ocasiona pues ciertos dolores de cabeza para sus padres por todos estos cambios de todo tipo que se van viviendo, no solamente a nivel biológico, fisiológico, sino también social, que eso va a repercutir en las experiencias y aprendizajes que va adquiriendo el ser humano a lo largo de su vida y que le servirán de ahí en adelante para lo que reste de su desarrollo a nivel evolutivo. Se pueden tener en cuenta muchísimas otras etapas psicosociales y se le critica mucho a Erik Erikson el hecho de que se haya delimitado de esa manera cada etapa y por ende pues postular de esa forma el desarrollo evolutivo de las personas. Sin embargo, es una mirada muy acertada frente a cómo se puede comprender al ser humano, no solamente desde un enfoque biológico, sino también cómo la sociedad, la cultura, repercute en ese desarrollo de su identidad. Erikson sostiene que si una persona no resuelve de manera satisfactoria los conflictos o las crisis que se presentan en una etapa determinada, pasará a la siguiente etapa de una manera muy discapacitante, es decir, no podrá enfrentar las nuevas crisis que se van a vivir en el próximo estadio. Por lo tanto, cuando se quedan situaciones sin resolver en cada etapa,
es que al final de la vida se empieza a hacer esa evaluación y se empiezan a tener varios cuestionamientos respecto a situaciones que se quedaron sin resolver o que pudieron tener un mejor desenlace. Para buscar esa psicología psicoanalítica social, pues Erikson, al crear toda esta teoría, lo que buscaba era mejorar esa condición humana y también entenderla, como lo hacen muchos teóricos cuando quieren estudiar un tema en específico. Y por supuesto lo logró, porque él no solamente se enfocó en el individuo, como por su parte lo hizo Freud, que también tiene sus aportes significativos, sino que también tomó el contexto social, integrando lo biológico con lo social y dándole esa importancia a todos los rasgos culturales y a todas las interacciones y relaciones culturales que se hacen en la sociedad por parte del individuo, que le va proporcionando una serie de experiencias que van configurando su identidad y por ende va marcando el paso a lo largo de su vida. Él sostenía que era importante mirar al ser humano de esa manera tan amplia, porque no se podía encasillar solo en lo fisiológico biológico, sino que se tenía la obligación de estudiar también todo el enfoque social y cultural que también implican muchos aportes en el desarrollo social, evolutivo, psicológico, individual de las personas y que de esa manera va configurando nuestra personalidad. Y ya para cerrar y a manera de resumen de lo que hemos visto hoy, Erik Erikson postuló una teoría del desarrollo psicosocial donde describió 8 etapas del desarrollo a lo largo de la vida. Por medio del principio epigenético nos quiso explicar que cada una de esas etapas se desarrolla una sobre la otra y que se dan por medio de una secuencia que no varía independientemente de que estén en culturas diferentes, por ejemplo. En cada una de estas etapas se presenta una crisis que será resuelta gracias a ese contexto social en el que se desarrolla la persona. La cultura influye fuertemente en cada una de estas etapas y los factores biológicos son determinantes a la hora de establecer diferencias de sexo. Erik Erikson, por ejemplo, se basó en la observación de las estructuras de juego de los niños para establecer esas diferencias de sexo, pero fue gravemente criticado porque de cierta manera está dejando por fuera todos los factores sociales que también influyen en las diferencias de género. Erik Erikson dijo pues también que el desarrollo de una identidad más inclusiva podría desarrollar de cierta manera o podría solucionar todos esos problemas políticos y sociales que hay en el mundo actualmente. Y ya, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado.